Bienvenidos a un nuevo episodio de Kielsa Conversa, un espacio donde abordamos temas de salud y bienestar con expertos en el campo. Mi nombre es Alejandra García y el día de hoy tenemos el placer de contar con una experta en un tema muy importante para la sociedad. El tema que abordaremos hoy es el autismo y para ello tenemos aquí la presencia de la licenciada Patricia Macay. Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Definitivamente en este mes, en Honduras, le podemos decir que es el mes del autismo en septiembre, porque el 30 de septiembre es el Día Nacional del Autismo. Así que estamos hablando de un tema que tiene una prevalencia muy fuerte en Honduras. Y para cuando comencé mis investigaciones en el autismo hace algunos años atrás, teníamos un caso en 250 nacidos aproximadamente en el mundo y ahora tenemos un caso en 34 nacidos en el mundo. Ahora que habla de sus estudios y sus investigaciones, ¿nos puede contar un poco cuál es su experiencia, cuáles son sus maestrías y cuál es su especialidad en el campo? Bueno, ay, qué pregunta. Que tiene muchas. Sí, bueno, yo soy psicóloga desde el año de 1996. He cursado 3 maestrías, 7 especializaciones y tengo entrenamientos terapéuticos internacionales en 5 formas de terapia y además tengo 4 diplomados en psicología. Wow. Entre ellos psicología forense. Yo escribí el primer manual de psicología forense en Honduras. También de morfopsicología, como el cuerpo habla y podemos interpretar a las personas. También tengo un diplomado en grafología forense y sobre todo en la rama de la grafología de analizar las firmas antiguas que se llamaban las rúbricas, como la de los próceres. He tenido el placer de hacer el análisis grafológico de Cabañas, de Ramón Rosas, de Francisco Morazán, del pintor religioso Gómez, por ejemplo, de hace algunos siglos atrás, y de varios otros personajes. También he escrito algunos libros de poesía existencialista, uno de ellos premiado en Brasil en el 2001, que se llama Sentires de Mujer. Y mis maestrías, la que siempre he ejercido, que ha sido la maestría en psicología clínica, que es mi tercera maestría, aunque siempre fui psicóloga clínica, problemas de intervención y de prevención en la escuela, con 3 ejes, el bullying, los trastornos del neurodesarrollo, que el autismo forma parte precisamente de esta familia de los trastornos del neurodesarrollo, y la psicoterapia aplicada a la familia, y muchos otros más, gerontóloga social, etc. Wow. Ayudé a escribir la ley del adulto mayor vigente, la ley del bullying. Increíble. Etcétera. Para que vean que en Kielsa Conversa nuestros expertos son de lo top. Pero estamos hoy encantados de contar con usted, con todo su conocimiento para hablar de este tema que llama mucho la atención porque hay demasiado desconocimiento y, como usted lo mencionó al inicio de este episodio, va en aumento y no sabemos por qué. Y hay padres jóvenes, hay padres que desconocen, hay padres que no pueden, no saben dónde acudir o cuándo o cómo. Entonces aquí va mi primera pregunta. ¿Por qué el autismo? ¿Cómo usted sabe que un niño tiene autismo? Ay, qué pregunta más difícil y muy variada. Bueno, comencemos definiendo un poco qué es el autismo para poder entender la respuesta. El autismo es un espectro, se llama trastorno del espectro autista. Este es el nombre clínico. Autismo es el síndrome, o sea, el conjunto de síntomas y signos que un niño con este trastorno del neurodesarrollo puede tener. ¿Por qué el autismo? ¿O cómo yo puedo saber que un niño tiene autismo? Tenemos 2 conjuntos grandes de criterios clínicos que hay que abordar para poder llegar a esta conclusión. Primero, los errores en la comunicación y no solamente en los trastornos del lenguaje. Muchos niños con autismo tienen el aparato fonador
perfecto. Cuerdas vocales, perfectas. Caja torácica, perfecta. Áreas del cerebro que producen el lenguaje, perfectas. Pero no tienen la intención de la comunicación. Esa necesidad social de conversar con alguien, de platicar con alguien, no existe para ellos. Por ejemplo, me decía, cuando yo voy a las escuelas donde están insertos los niños con autismo, una vez me hace una niña así. Y me dice, hola, ¿tú eres la psicóloga de Sofi? Sí. Y me dice, ¿por qué Sofi no quiere ser mi amiga? ¿Y por qué dices eso? Yo me siento al lado de ella y nunca me hablas. Y le digo, si tú no le hablas primero, nunca te hablará. Le digo, intenta hablarle. Y me dice, ¿por qué? Porque tú, cuando te sientas al lado de alguien, sientes la necesidad de comunicarte. Ella no. Necesita el estímulo para poder responder. La iniciativa de la comunicación no la va a tener ella. Entonces, no solamente es a veces que el varoncito tiene 2, 3 años y no habla, que ese es uno de los primeros signos. ¿Y por qué decimos del sexo masculino? Porque 8 de 10 casos es en varones y solo 2 en niñas. Entonces, la prevalencia del diagnóstico siempre va a ser una mayor cantidad de niños que de niñas con este diagnóstico. ¿El autismo es genético? Bueno, qué pregunta. Usted me decía de mis investigaciones. La última investigación la terminé en el año 2019 y la comencé en el año 2014. Pasé 5 años estudiando todos los casos con autismo de Honduras. Mi tesis precisamente de mi tercera maestría se llama Clínica del Autismo en Honduras. Para ese tiempo, cuando desarrollé el marco teórico, tenía más de 600 hipótesis etiopatogénicas, o sea, más de 600 causas que pueden provocar el autismo. Lo que hice fue que junté todas estas hipótesis y sí, 1/4, podemos decir, de estas causas pueden ser de orden genético o de orden congénito. La diferencia genético se trae por línea directa en herencia de las familias y se transmite a los hijos. Y esta herencia no necesariamente tiene que ser directo de que el padre tenga autismo y entonces el niño nace con autismo, sino que de pronto en las familias andan estos genes recesivos en los códigos genéticos de las personas y de pronto un gen recesivo de él, un gen recesivo suyo, se juntan en el nuevo ser y se expresa el autismo. Pero no es la única causa. Me gustaría decir que solo son factores de herencia, pero no es cierto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en algunos casos que encontré en el interior? Contaminación por mercurio o contaminación por plomo. ¿Qué ocurre con el mercurio? Las mujeres descalzas encima de tierra roja caminando, creyendo que es barro y resulta que es tierra con mercurio. El mercurio atraviesa la barra hematoencefálica y produce que esa corteza cerebral se desarrolle de una manera diferente. Entonces podemos decir que hay factores en la naturaleza que hacen que al momento de una mujer estar en sus genes o en su etapa de embarazo, no sé, o antes. Sí, en el embarazo se pueden dar algunas causas. Por ejemplo, una de las historias que me impactaron, una señora con un estilo de vida súper sano, en un ambiente súper sano, con todos los controles prenatales, sin historia de herencia confirmada o no confirmada o solo sospechada, de pronto nace su hijo con autismo. Cuando comenzamos a indagar, que por cierto, uno de los instrumentos que yo produje, pronto se va a patentar como un instrumento estandarizado para poder diagnosticar el autismo. Se llama la ECMAC-TEA, la entrevista clínica MACAI para el trastorno del espectro autista. Cuando yo estoy aplicando esta ECMAC-TEA en la señora, nos damos cuenta que la probable causa fue un cambio en la dieta durante el embarazo. La señora, leyendo muchas cosas y siguiendo consejos médicos, abandona las carnes rojas y comienza a comer pescado. Y se va a comprar
pescados que vienen envueltos en un plástico con unas letritas asiáticas que vienen de los mares de Asia que tienen contaminación por metales y que ellos no lo consumen, pero que se vienen a vender aquí a un precio ínfimo. Y entonces ella compraba de este pescado cantidades industriales, cambia la dieta, porque ella pensaba que estaba ingiriendo fósforo, eliminando las toxinas de la carne roja para poder tener un bebé muy sano. Y el único cambio, el único factor negativo que podemos decir en la historia de ella que afectó ese embarazo fue ese. Definitivamente, entonces, ¿qué hacemos? Los investigadores no nos podemos quedar solo con una historia. Fuimos a un lugar donde ella compraba de ese pescado, nos enseñó cuál era, lo tomó, se le hicieron los análisis químicos respectivos y efectivamente tenía mercurio. ¡Wow! ¿Verdad? Qué importante saber. Definitivamente estos espacios son justo para eso. Hay demasiado desconocimiento, uno no se informa o hay mucha información que no es, que es falsa, pues. Entonces, estos espacios son justo para eso. Qué interesante, yo no tenía ni idea. Creo que muchas mujeres no tienen idea de las consecuencias que es una mala alimentación o no seguir las rutinas. Por ejemplo, llegamos a una comunidad, que esta es una de las cosas, que la gente que hace corrupción cree que no impacta, no tienen ni idea de hasta dónde llegan los tentáculos de su maldad. Llegamos a una pequeña aldea en Occidente, vamos a ahorrarnos el nombre del lugar por ética. Una profesora del pueblo nos contacta y nos dice que está preocupada porque en este lugar durante 3 años seguidos ningún niño aprueba primer grado, ¿verdad? Y esto es uno de los casos más antiguos que yo he diagnosticado, ¿verdad? Y que ella está viendo que en su comunidad, que ella no entiende por qué, que ella no es médico, que no tiene una gran formación, pero que está viendo 2 tipos de niños. Unos que no son muy inteligentes, que no entienden, y otros que no se comunican, que son como mudos, aislados, y que ella no puede entender cómo en un lugar tan pequeño casi todos los niños están en estos 2 lados. Entonces nos movilizamos, me movilizo a la comunidad. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Una persona de la comunidad que recibía fondos, le pagaron hace muchos años atrás para cambiar las tuberías de plomo de la comunidad por tuberías de concreto y PVC, y no lo hizo y se robó el dinero. La comunidad con las tuberías de plomo y los niños con contaminación por plomo. Unos con discapacidad intelectual por el plomo y otros con una conexión de neuronas diversas en su corteza cerebral. Entonces, sí, el factor de la contaminación por metales es importante en otras historias, por ejemplo, niños en colindancia con fábricas de baterías, fábricas de ventanales por aluminio. De hecho, uno de los casos más emblemáticos, el de una niña que los padres tienen una fábrica de ventanas de aluminio, ¿verdad? Entonces, sí, estos metales extraños que atraviesan la barrera hematoencefálica pueden incidir en un desarrollo diverso de la corteza cerebral, que eso es lo que produce el autismo. Wow. ¿A qué edad, cuándo un padre puede tener sospechas de autismo en sus hijos? ¿Desde qué edad? Muy buena pregunta. Uno de los protocolos que yo creo que es de los mejores que he visto en el mundo es uno diseñado por Llucia Viloca de España. Ella introduce al albor científico algo que se llama detección precoz en el autismo. O sea que a muy temprana edad nosotros podemos identificar determinadas conductas que probablemente cuando el niño ya esté en edad escolar podamos confirmar el diagnóstico. ¿Y qué encontramos, por ejemplo? Llucia Viloca en su literatura
Y nos dice que incluso pequeños niños de 4 a 6 meses que están acostaditos en su cuna, cuando la mamá o alguien entra, prende la luz y el niño percibe la presencia humana, empieza a sacudir sus piernitas como en bicicleta, a llorar o a que lo vean para que alguien venga y lo cargue en brazos y juegue con él un rato. Sí. Que esa es la conducta que se espera que los bebés promedio puedan hacer, los bebés neurotípicos. ¿Qué ocurre con los bebés neurodiversos que pertenecen al trastorno del espectro autista? Es indiferente que entre o no entre la persona. Si le enciende la luz o no se le enciende, si lo cargan en brazos o no, si le hablan o no. Para él, la presencia de otro ser humano no es un estímulo que le desencadene una mayor cantidad de conductas. Entonces ella lo coloca en su protocolo como no reaccionar ante la presencia humana, como un primer indicador que nos dice aquí algo no marcha bien. O por ejemplo, la escasez del juego imaginario. Los bebés desde muy pequeños, usted agarra una mantita y le hace, no estoy, sí estoy, no estoy, sí estoy, y el bebé se mata de la risa y él quiere hacer lo mismo con usted. Los niños que tienen autismo, no. La mamá le dice, estoy, no estoy, y el bebé, ¿verdad? Ni se inmuta, no le importa, no le interesa. La evasión de la mirada, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, estamos conversando y si usted me ve, yo dirijo mi cabeza hacia la derecha porque usted está ubicada acá. Esto es lo que hacemos, buscar el contacto visual con el otro ser humano que estamos interactuando. La persona con autismo, en este caso, si yo tuviera autismo y usted está ahí conversando, yo le contesto su pregunta, la contesto correctamente, pero no la miro a usted, estaría así, o así, pero no me dirijo a usted. Mi cuerpo no va inclinado hacia usted, ¿verdad? Entonces, el juego imaginario, por ejemplo, ¿qué hace un niño cuando mira 2 carritos? Los agarra, empieza a moverlo y de pronto le hace tum, 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 tum. O está imaginando un choque y recrea toda una escena en una película de 2 carros, el juego imaginario. ¿Qué hace 7 de 10 niños con autismo? Le arranca la ruedita, no juega con el carrito de subir montañas o ponerle tierra, sino que empieza a darle vuelta a la ruedita. Juega con las partes de los juguetes y no le da un contenido imaginario al juego. Entonces, esto es de las primeras llamadas de alerta y el retraso del lenguaje, sobre todo en el sexo masculino, que los profesionales de la salud a veces cometemos errores en decirle a la mamá, ¿para qué lo vas a llevar al especialista? Si es varoncito, habla tarde, ya vas a ver que va a hablar. Acordate que fulano hablaba tarde. Y va el niño 1 año y no habla nada, 2 años y no habla nada, 3 años y con la misma historia, espérate que va a hablar tarde, que varoncito. No, ya sea niña o niño, el desarrollo del lenguaje va de acorde a la edad. Y eso de estar esperando 3, 4 años a que le despierte la lengua solo porque es varoncito es un tremendo error. Sí, y nos atrasa el diagnóstico y nos atrasa la intervención del niño. Y como le decía, 7 niños, 6 niños de 10 con este diagnóstico tienen retraso en el lenguaje. Les cuesta el lenguaje oral, ¿verdad? Construir. Uno, y de los que pueden hablar, un dato llamativo es el habla en tercera persona. Entonces dice, Ricardo quiere agua. Y él es Ricardo. Él no dice, ¿podría darme un vaso con agua, por favor? Quiero agua. O quiero confite. No, entonces queda Ricardo sueño, que ya es hora de que lo vayan a acostar a dormir, pero Ricardo es él, ¿verdad? Entonces, el habla en tercera persona es intensamente indicativo del trastorno del espectro autista. En cuanto a cuestiones de habla, tenemos las ecolalias, el repetir cosas una y otra vez. La más popular, repetir la última palabra que se dice. Te digo, hola Germán, hoy vamos a trabajar con estas matrices. Matrices, matrices, matrices.
vamos a trabajar matrices, ¿verdad? Y da. Eso es una ecolalia, ¿verdad? O, por ejemplo, las ecolalias de frases. Tegucigalpa, la ciudad de las montañas azules. Tegucigalpa, la ciudad de las montañas azules. Dije, pero nadie está hablando de Tegucigalpa. Tegucigalpa, ¿verdad? Y puede repetirlo una y otra vez. Y estas repeticiones se llaman patrones restrictivos de la conducta, que también son motoras. Por ejemplo, uno de los casos, tenía una hermosa biblioteca en la casa de este chico, y él desde que se levantaba tenía un hábito de levantarse a la misma hora, desayunar a la misma hora, ropa por días, por colores, organizar todo por tamaño, una rigidez increíble, ¿verdad? 6 alimentos, no más. Una camisa por día, no más, y no se ponía la de otro día, jamás, ¿verdad? Y su labor a las 9 en punto, viera el reloj o no lo viera, él comenzaba a vaciar un librero que estaba en la pared de atrás, libro por libro, al otro estante que estaba vacío, y colocaba los libros exactamente en el mismo orden que estaba en el otro estante. Esto es como un TOC, lo que dicen un trastorno de conducta. No, nada que ver. Son condiciones absolutamente diferentes. Cualquier persona lo interpretaría así porque, pues, esa es la desinformación. Por ejemplo, sí. Conozco personas que son así, tienen 6 tipos de comida que el lunes es una, el martes, y religiosamente eso es lo que comen. Todos los días no hacen una variación, entonces sí, ellos pero dicen el TOC, que tengo un TOC. El TOC es el TOC pues está mal, porque el TOC es el manejo obsesivo compulsivo de la ansiedad. Número 1, yo me siento ansioso, me reconozco ansioso, estresado, y precisamente tener una rutina estricta me aísla del estrés. Y si yo me salgo de ahí, me descompenso, me da una crisis de ansiedad que yo no voy a poder manejar. Entonces, por ejemplo, yo tengo que poner mis cosas en el mismo lugar, etcétera. Pero si esta persona, hay una toma en una calle y toma otro camino diferente para llegar a casa, no entra en crisis. El niño con autismo empieza, ¿verdad?, a mecerse, ¿verdad?, la conducta motora repetitiva. Este no es el camino a casa, y, ¿verdad?, y la crisis es diferente. Entonces, los niveles adaptativos de un trastorno obsesivo compulsivo son muy diferentes a lo que es el neurodesarrollo, y las causas también. Interesante. En el autismo, mire, imaginemos que estas manos son mis neuronas. 2 neuronas, 2 células nerviosas que se conectan en la corteza cerebral. Las personas neurotípicas las tienen así y las conectan así. Y todas las personas que conectan sus neuronas de esta manera procesan e interpretan la vida de esta manera. Pero los niños con autismo tienen también las 2 células y están en buen estado, pero se conectan y se disponen de manera diferente. Y al entablar una comunicación diferente, procesan el mundo de una manera diferente. Esta es la neurodiversidad. Esto no es ansiedad. Esto no es que yo no me puedo adaptar al mundo. Esto no es de que solo de esta manera yo me puedo sentir seguro, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener 1/4 de los trastornos obsesivos compulsivos que se deben a maltratos y situaciones críticas en la niñez. Abuso sexual, manipulación sexual, violencia física extrema. Por ejemplo, casos en que un padre violento que agarra un cable de una plancha y le da al niño hasta que el niño se orina del dolor. Esos castigos de... Correcto. de Entonces, padres. la persona desarrolla un mecanismo que solamente cuando lo repite se siente seguro. Pero eso no es autismo. Sus neuronas también. Ahí no hay neurodiversidad. Ese ya es un problema psicológico causado por un... Sí. Y podemos identificar el evento de la vida que provoca, correcto. Entre otras causas, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de autismo hay? Qué excelente pregunta, Alejandra.
El autismo solamente es uno. En el año 2013 se comprueba la APA, la Asociación Americana de Psicología, que no hay ninguna diferencia entre el Asperger y el autismo. Que de hecho la historia nos dice que haber separado el Asperger del autismo fue una excusa política para poder hacer experimentos con niños y personas con autismo. Y quienes los comenzaron a hacer fueron los nazis, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Y entonces de ahí nace todo este movimiento para poderse permitir la experimentación humana con personas que tenían capacidades extraordinarias. Porque muchas personas con autismo tienen algo que se llama la memoria eidética. Miran algo y jamás lo olvidan. Y si usted le da un lienzo, lo pueden reproducir como que si fuera una fotografía. O si tienen habla, le pueden describir el ambiente del primero al último elemento que vieron. Y luego usted va a revisar y es exactamente igual como la persona lo dice, ¿verdad? Entonces, el autismo es uno, trastorno del espectro autista. ¿Qué cambia? Las especificaciones diagnósticas hace que los veamos distintos. Ejemplo, con o sin déficit de lenguaje acompañante. ¿Habla o no habla? ¿Habla en tercera persona o puede hablar con cierta naturalidad? La intención de la comunicación. ¿Tiene intención de la comunicación o no tiene? ¿Verdad? Entonces, catatonia. ¿Tiene periodos de agitación y luego queda como una estatua? ¿O no? ¿Con o sin catatonia? ¿Verdad? ¿Con discapacidad o sin discapacidad intelectual? ¿Es una persona con autismo que tiene reducido su coeficiente intelectual? ¿O es una persona con autismo con un coeficiente intelectual promedio o muy alto? Entonces, obviamente, estas variantes, ¿verdad?, en las especificaciones diagnósticas, nos va a hacer ver una cantidad de niños tan diferentes y con el mismo diagnóstico. Por eso la palabra espectro, ¿verdad? Porque así va a haber azules, y hay como 50 tipos de azules, ¿verdad? Entonces usted dice autismo, y va a haber 50 niños con autismo que se ven diferentes totalmente unos de otros, pero comparten algunas cosas comunes. En común. Ajá. Entonces, para aumentar más la diversidad, los grados. Tenemos 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, el de mayor independencia y funcionalidad. Grado 3, el de mayor dependencia y mayor disfuncionalidad, que necesita supervisión permanente, que probablemente no habla, que nunca va a entender la interacción social. Por ejemplo, yo tengo niños con autismo de pacientes que los vi pequeñitos y han ido creciendo, ya están en 10º grado, 11 grado, otros ya se graduaron de la universidad. Cuando yo platico con ellos, ahora que tienen más lenguaje verbal, que tienen más capacidad de expresión, y entonces yo le digo, ven, conversemos, ayúdame a entender qué es esto. Entonces yo le decía, por ejemplo, a uno de ellos, ¿por qué no te dejabas tocar cuando eras pequeño? Y me dice, Patricia, cuando algunas personas me tocaban, no todas, yo sentía que mi piel agarraba fuego. Me dice, hipersensorialidad. El sensorio del tacto estaba sobreestimulado. El umbral que se necesitaba para desencadenar una respuesta perceptiva era muy bajo. Entonces me decía, por ejemplo, mi abuela es muy caliente, ella me agarraba y me dice, y yo podía pasar una semana sintiendo que me dolía, que me ardía la piel, porque ella me había tocado. Es lo mismo con el oído. Igual. También el ruido, ellos tienen mayor sensación. Empiezan a hacerle así, por ejemplo, el ruido de las motos, el camión del basurero, el ruido de la licuadora. Y el enemigo número 1 de la mayoría de las personas con autismo, el cuchicheo o el murmulleo de las voces, por ejemplo, en un mall. O que alguien se acerque y le diga, vení, te voy a dar un secreto. ¡Pum!
golpean, ¿verdad? Porque es una increíble irritabilidad para ellos. Eso es horrible. Los irrita. Eso es. Por ejemplo, había un niño y yo le decía, ¿por qué te tirabas al suelo en el mall si no querías nada? Y me decía, ese era el peor lugar donde podía llevarme mi madre. Y él hablaba así con ese acento y reafirmaba así. ¿Pero por qué? Mira, me dice, la luz, el ventilador, las señoras hablando, unas chacoteaban, me dice así, me dice con los tacones en el piso, un hombre se carcajeaba, se oían los chirridos de los carros del supermercado, y me dice, y yo oía todo al mismo tiempo, en el mismo volumen, a la misma vez, y enloquecía, me dice. Ahora lo sigo sintiendo así, pero ya puedo separar más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ellos? Que ahora la ciencia con los experimentos lo va confirmando. Que, por ejemplo, ellos no pueden seleccionar el estímulo que reciben, sino que se abruman porque todos lo reciben en la misma intensidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros estamos conversando, yo sé que esta cámara da una luz roja, yo dirijo mi mirada hacia usted, me concentro en el contenido de la respuesta. Si yo tuviera autismo, todos estos estímulos yo los recibiría en la misma intensidad al mismo tiempo y estaría un poco abrumada, ¿verdad? Colores, luces, algunos le llaman la atención las luces, otros tienen una fotosensibilidad, otros la hipersensorialidad es auditiva, otros son los olores, como David. Mi pacientito David, una vez me lo iban a expulsar de la escuela, había un niño que tenía reflujo y que constantemente vomitaba, y él con hipersensorialidad olfativa. Viene el niño, vomita, David sin todo aquel olor horrible de aquella espantosa vomitada, y cuando reacciona así, empieza a manotearlo, pero no porque lo quiere violentar, sino que él quiere alejar lo que le está afectando el olfato. Entonces me tuve que sentar, me acuerdo, con estas profesoras y explicarle, mire, ocurre esto se llama así, ¿verdad? El trastorno de procesamiento sensorial y el autismo comparten esto. Este niño está en proceso de evaluación para saber cuál de los dos trastornos tiene. Y entonces, sí, vamos a ver esta diversidad de las cosas. Sí, este es un... Pero solo es un tipo, aunque se miren totalmente solo que diferente son, un niño con otro. Son en niveles, son en grados. Grados. La palabra nivel desaparece en el 2013. En grados. Son grados, correctamente. Entonces, un niño con un grado 1 es leve, podríamos decir. No, precisamente por eso se cambió de niveles a grados, para eliminar eso que es falso. Un grado significa la mayor capacidad que tiene el niño para adaptarse al medio. Ajá. No en sí, si sus síntomas son leves, moderados o graves, ¿verdad? Como decir, tiene fiebre de 38, tienes fiebre de 39, no, este niño tiene 40, máxima fiebre. Eso no es así en el neurodesarrollo, sino que es el conjunto de conductas que nos hace predecir la adaptabilidad del niño. Un grado 1 es un niño que tiene un mejor pronóstico para adaptarse al ambiente o a la cultura que lo rodea inmediatamente, ¿verdad? Un grado 2 va a tener muchas más dificultades y requiere una supervisión bastante rigurosa. Y un grado 3, la autonomía no la podemos esperar, por lo tanto, si no es autónomo, es una persona que no va a tener una adaptabilidad, que necesita supervisión, atención permanente. Por ejemplo, un grado 1, usted le dice, Marco, desvístase que ya es la hora del baño. Marco se desviste y se mete al baño, ¿verdad? El grado 2, al momento del baño, usted le dice, Marco, ya llegó la hora del baño. Entonces, Marcos ya se... Espera que ¿verdad? Y lo demás lo desviste. Pero él logra entender que es el momento del baño. El grado 3, Marcos, llegó el momento del baño y el momento del baño no se capta y la conducta no es coherente con el momento del baño en ningún nivel que esté en coherencia con esa actividad. Entonces, por eso es que los grados son distintos a los niveles de los que se hablaba en el 2000 hasta el 2013. Ok.
Tal vez muchas personas en este podcast, en este conversatorio que tenemos, se identifiquen con lo que ahora le voy a plantear. Un ejemplo. Un niño que fue muy tranquilo desde pequeño, lloraba, comía, no se quería llenar de cosas o no quería tocar. Ensuciarse. Que tuvo mucho acceso a tecnología y que desde los 2 años leía, 2 años y medio podía escribir, pero no podía hablar. Pero no le gustaba mucho la actividad física, pero sabía mucho de matemáticas a los 3 años, a los 4 años hablaba perfectamente, pero solo leyendo. En las matemáticas multiplicaba, dividía, sumaba, hablaba idiomas y nadie se los había enseñado. Se hace un diagnóstico, pero le dicen que no tiene ningún tipo de autismo, solo que su coeficiente intelectual es muy alto. Pero no tiene las capacidades motoras, el motor grueso de actividades. ¿Podría decirse que está en un momento o es otro diagnóstico? ¿Qué pasa en esos casos? Hay que tener mucho cuidado porque, fíjese bien, la gente idealiza la palabra normalidad, la palabra promedio. En tema de intelectualidad, nosotros tenemos algo que se llama la campana de Gauss, que nos sirve para ilustrar estadísticamente. Entonces, es una campanita así. Y todo lo que está en medio es lo promedio. Lo que está a la izquierda, bajo el promedio, y lo que está a la derecha, arriba del promedio. Que esté arriba del promedio no significa que sea malo. Está mejor que el promedio. En las capacidades intelectuales ocurre. Las personas muy, muy inteligentes, a 9 de 10 personas inteligentes, y espero que el público no se ofenda, le parece una idiotez el fútbol. ¿Verdad? Una gran pérdida de tiempo estarse matando con el vecino por el equipo del fútbol, tirando cohetes, gastando su dinero en calzonetas, camisetas, cosas del equipo favorito, como no lo consideran inteligente ni atractivo. Cuando yo hablo con estos niños, me decía un niño una vez: ¿a ti te parece inteligente correr por más de 1 hora detrás de una pelota para no lograr nada? Después, si ganas, me dice, te ponen una medalla, que es falsa porque no es de oro, me dice, solo que ahí dice gold medal. Pero no es de oro, Patricia. Va por la lógica. No es de oro, Patricia. Así que te dan una medalla falsa. O le dan una copa al equipo. Ni siquiera es tuya. La tienes que compartir con 21 personas más. Y me dice, a mí eso no me parece inteligente. Me parece tonto. Y tú me dice, y entonces me dice mi vecino, muérete olimpista. Y yo le digo, ¿qué es eso? Es del equipo Olimpia. Ah, ok. Y me dice, ¿y por qué no me dices muérete, Motagua? ¿Y qué es Motagua? Es otro equipo. Y yo, ¿por qué les voy a decir que se mueran si ni los conozco? ¿Verdad? Entonces, ellos, este tipo de cosas sociales, ¿verdad? No la comprenden. Por ejemplo, usted le dice a uno de estos niños, ¡qué bonito, Javier! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Y dice Javier, gracias. Se ve con sarcasmo y él lo tomó como un cumplido. Exactamente. Ajá. El roce, el revestimiento social no es lo más importante para ellos. Entonces, por ejemplo, que sus tenis sean Nike o sean de otra, eso no es significativo para ellos. Pero para otro niño, sí. Otro adolescente, ay, me tengo que ver porque esto es lo que llevan los demás a la escuela. A este niño le vale un cohete, ¿qué es lo que llevan los demás a la escuela? ¿Verdad? Entonces, este tipo de indicadores sociales, de roces sociales, para ellos no es importante. Entonces, ahora, si la actividad motora que usted propone es inteligente, ejemplo, una de las favoritas, cabalgar en caballo. ¿Verdad?
el golf, el tenis, la natación, los clavados. Entonces, a ellos les encantan estas actividades no de conjunto, sino en la que ellos pueden superar sus propias marcas. Entonces, usted quiere agarrar a un niño con autismo y lo quiere hacer futbolista, y lo quiere hacer beisbolista y basquetbolista, y si ellos tienen dificultad con la interacción social y usted lo quiere hacer equipo con un montón de gente que ni conoce, que ni le caen bien, y que no le interesa la actividad. Exactamente. Entonces, el niño se replega a los poquitos objetos y a las pocas actividades que a él le pueden ofrecer alguna satisfacción. Qué interesante, porque es lo primero que hacemos. Dice, tal vez le falta interacción con otros niños, y tal vez los estamos obligando a hacer algo que a ellos más bien les afecta mucho. Me decía una niña, por ejemplo, yo espero con ansias, porque así hablaba ella con mucha entonación, espero con ansias, me decía, la clase de pintura del sábado. Es mi día favorito. Ah, qué bien, te gusta pintar mucho, dice, y ya puedo pintar óleo, ya puedo hacer con crayón, ahora voy a aprender la técnica más difícil. ¿Sabes cuál es? Sí, sé, dime, la acuarela. Sí, dice, voy a aprender acuarela. Entonces, eso de conectarse con ellos mismos, ¿verdad? Con el ambiente, o de ir superando sus propias habilidades. Antes no podía hacer esta curva, ahora sí puedo. Antes no podía darle brillo a los ojos, ahora sí puedo. Ellos les encanta este tipo de actividades. Pero me decía, por favor, me decía un niño, habla con mi madre. Ella quiere que le hable a gente que no conozco y que bese señoras que no sé quiénes son. ¿Cómo así? Me dice, salude, acérquese, dele un beso a esa señora. Y yo digo, ¿y por qué voy a besar a esa señora que nunca he visto? Y ni me gusta. Dice, ha de tener que todavía. Y dice, porque así se saluda. Entonces dice, ¿por qué? Y dice, eso es un asco, te puede dar bacterias, ¿sabes eso? Me dice, que te puede transmitir una gente desconocida que besas enfermedades. Entonces, no, le digo, yo sí sé, yo entiendo. Entonces, ¿por qué me obligas a hacer eso? Entonces me decía, habla con mi madre, por favor. Entonces le dije, señora, no lo obligue. Pero es que él tiene que aprender a socializar. Bueno, entonces dígale, cuando usted ve a una señora, dígale, muy buenos días, señora Carmen, pase adelante, ya viene mi madre pronto, pero no lo obliga a tocarla. Entonces, y puede aprender, claro que sí, claro que puede. Uh-huh. Esta es una pregunta justo, porque considero, no sé si estoy equivocada, yo no soy experta para eso, la trajimos para que nos informe. Sé que nuestro país no está preparado, sé que nuestros centros educativos no están preparados, no sé qué tanto están preparados, si es que tienen alguna especialidad o a alguien. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pregunta? Sí. ¿Cómo el padre sufre mucho? Lo menos que uno quiere es tener un niño con un problema o con un déficit o con un trastorno. Con un trastorno. Uno espera, exacto, uno espera un niño sano, con quien jugar, que interactúe, si le da un hermanito, que juegue con el hermano. Primero, difícil para un padre aceptarlo. Eso ha de ser. Pero, ¿cómo se integra un niño a una escuela? ¿Cómo debe tomar un padre la decisión? Ay, Alejandra, sí, mire, yo le voy a explicar. ¿Por qué existe el sistema de educación privado en Honduras? Porque, perdóneme la honestidad, porque nuestro sistema público de educación es una porquería. Porque es pobre, porque es insuficiente, porque no hay recursos, ni siquiera para que se desarrolle un niño promedio, mucho menos para estos niños que requieren otros apoyos. A veces, niños con autismo sentados encima de 2 bloques porque ni siquiera un pupitre tienen. Entonces, esa es la realidad del sistema público hondureño. El techo cayéndose, le cae agua en el cuaderno, o sea, niños que van a las escuelas sin comer bien, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en Honduras hay mucho estafador, mucho farsante, el que le encanta llamarse especialista y no ha estudiado ni 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que yo me he encontrado en mis años de estudiar el trastorno del espectro autista? Me dicen, anda a la colonia tal, a la casa tal, que ahí vas a ver el mejor centro para los niños con autismo. ¿Y qué es lo que me encuentro? Una casa muy linda, sí,
con unas mesitas de kinder, una sillita, los niños jugando todo el día. ¿Y qué centro de autismo es eso? Eso es una mentira, es una estafa. Y le cobran miles de pesos al mes al padre y el padre cree que está en el mejor centro del autismo para su niño. ¿Qué es realmente a lo que podemos aspirar en Honduras de lo que yo he visto, que yo he viajado por los 18 departamentos? Escuelas inclusivas que incluyen al niño en sus programas educativos, pero al menos que yo conozca, yo no digo que no hay, pero que yo conozca, no conozco en Honduras un centro que tenga todo lo que un niño con autismo necesita para desarrollarse y educarse. No lo conozco. Y mire que yo he viajado y yo trabajo con niños y los remito a las escuelas, de las escuelas me los remiten, yo voy y conozco estas escuelas. Algunas son muy buenas, tienen una gran voluntad y sí aceptan a los niños, pero no dejan de ser una escuela inclusiva. Así es. No son un centro con autismo, no son un lugar donde esté el neurólogo, el pediatra, el terapista del lenguaje, el terapista sensorial, la psicóloga, las mediciones, las pruebas. O, por ejemplo, ¿qué me he encontrado? Organizaciones que encierran al niño 2 horas y dicen que ya le hicieron toda una evaluación y le entregan un informe a la mamá. Y digo yo, ¿cómo es posible? Si yo me tardo 7, 8 sesiones, 3, 4 meses para evaluar a un niño con autismo, para poder tener la certeza científica de comunicarle a ese padre, a esa madre, que su hijo tiene un trastorno del espectro autista y que lo tiene en estas condiciones y que vamos a comenzar a trabajar de esta manera. Y en un lugar magia, sí, sí, le echan un ojito 2 horas, lo ponen a hacer no sé qué cosa y ya le entregan el informe a la mamá y le cobran una millonada de pesos y le dicen que esa es una evaluación para el autismo. De eso sí yo he encontrado mucho por aquí, ¿verdad? O las escuelas que le prometen el mar, el cielo y las estrellas porque dicen que saben manejar niños con autismo y en la primera crisis le están llenando el cuaderno de quejas a la pobre mamá y no era que ahí lo iban a aceptar como es y está a punto una semana ya que lo expulsen de tanto de mérito, ¿verdad? Y toman el tema de la inclusión solo por como está de moda y para sobresalir. O los y otros para lugares que agarran al niño, agregado. que yo conozco aquí en Tegucigalpa, 2 lugares sumamente caros, centros bilingües sumamente exclusivos, caros, que lo que hacen es tener guardadito al niño, seguro. Que no se caiga, que no se raspe, que no se haga daño, bien comidito, le administran sus medicinas. Pero eso es que enfermería, ¿verdad? Eso no es una educación. Claro. Entonces, ahí lo tienen, lo van pasando de grado, pero el niño no sabe realizar las habilidades del grado. El niño se gradúa de 6º grado, se gradúa de 11, 12 grados. Y más allá, cuando sale a la vida real, sabe leer un reloj, sabe abrir una cuenta de banco, sabe saber cuántos vueltos le están entregando. No, porque no han trabajado en las habilidades de la vida diaria, mucho menos en las habilidades instrumentales de la vida diaria. Pero ha estado seguro, se ha graduado de la escuela, va a tener... Entonces, ¿qué es eso? Guardar a los niños. Pero eso no es educar a un niño, ni desarrollar a un niño, ni darle todas las atenciones que este niño necesita. El trato especial que necesitan. Debería... Correcto. O sea, obviamente cada institución debería tener por ley un especialista para poder tratar niños especiales. Bueno, algunas escuelas son muy honestas. Por ejemplo, hay muchas escuelas bilingües de high standard que le dicen claramente a los padres, nosotros somos una escuela bilingüe competitiva high standard, no somos una escuela inclusiva. Y los padres se meten en el rollo de que es en esa escuela que tiene que estar el niño, ¿verdad? Y la escuela le está diciendo, nosotros no somos la escuela para tu hijo, ¿verdad? Y no están obligados, porque cada escuela tiene la población a la que va dirigida. Y otra cosa, las escuelas se hicieron para los niños, no al revés, ¿verdad? Entonces, para cada tipo de niño habrá una escuela que le viene mejor a un niño que a otro, que no es neurodiverso, un niño neurotípico. Esto se acentúa más
en los niños neurodiversos. Y aquí viene una repercusión cuando el padre de familia toma una decisión, así podemos decirlo, caprichosa, porque como la escuela primero no está preparada, no tiene personal preparado, va un niño que necesita un trato especial, y hay niños normales, y los niños son crueles. Entonces aquí viene... Y dice normales, porque ser promedio a veces es tener una conducta... Correcto. Que todo niño necesita ser educado. Porque ¿verdad? cada niño es diferente. Y puede que no sea autista, o que no tenga autismo, pero es déficit de atención, o es un niño hiperactivo. Entonces ningún niño es perfecto. Mire, los niños se están desarrollando, y todo niño tiene áreas muy altas en su desarrollo, y áreas que necesita esforzarse más para poderlas compensar. Uno será en la escritura, otro en la lectura, otro en la matemática, otro en el motor grueso, otro en el motor fino, otro en la sociabilidad. Y niños promedio, ¿verdad? Correcto. Si todo niño requiere de un personal especializado que esté abocado a su desarrollo, mucho más requiere un niño neurodiverso. Ahora vamos al tema también de este tema que es una problemática. Si es un problema para un niño promedio, no digamos para un niño con un espectro, que es el bullying. Qué duro para el niño, qué duro para el padre. Sí. Qué duro para el maestro, me imagino, o la gente que está alrededor, que no es, o los que no tienen empatía, o los que sí tienen, es cómo se aborda el tema del bullying en el autismo. Mire, esto es terrible. Yo remití a muchos niños a una escuela bilingüe, que le tengo mucho aprecio a sus dueños también, pero me divorcié de esta escuela por un caso en particular. Un paciente mío, que yo lo conozco desde pequeñito con autismo, que su interés rígido, ¿verdad? Su interés restrictivo era coleccionar Crocs. Y los que él no tenía en su colección, entonces él sacaba su teléfono y le tomaba fotos a los Crocs para por lo menos tenerlos en imagen, y él sentía que iba completando más su colección. Una persona con autismo, que se conocían perfectamente el diagnóstico. A alguien de la escuela se le mete en la cabeza que es un pervertido sexual y que le anda tomando fotos a los niños y a las niñas porque es un fetiche de los pies. Y entonces, en un segundo, tantos años de haberlo abordado como un niño con autismo, se perdió por un elemento del personal educativo, y no tuvo el cuidado el hombre sino que empezó a dispersar la versión de que el niño era un degenerado sexual y los demás lo empezaron a molestar. Entonces, ¿cómo es posible que desde la adultez, que debe cuidar a esta criatura, de ahí surgió más bien el argumento para que los otros niños se burlaran de él? Al final, los papás amaban este centro escolar, ahí tenían a otro pequeñito, al hermanito, no lo querían sacar, insistían en quedarse. Al final sacaron al niño por un degenerado fetiche de los pies. ¿Qué le diría a esos padres? ¿Sabe cuál es lo lindo del caso? Que cuando se cambia de centro, lo incluimos en otro centro riguroso educativo, campeón de matemáticas, campeón de spelling, jugador de básquetbol, nada de fetiche, le entendieron muy bien su colección, le explicaron qué cosas no podían hacer, por qué no las podía hacer, el niño comprendió, y el otro centro perdió un gran estudiante. Correcto. Excelencia académica, ¿no? ¿Qué le diría a esos padres que no tienen la empatía? Puede ser que sientan raro que sus hijos estén conviviendo en la escuela con un niño especial. Sí. Por lo general, los padres son los que discriminan más que los niños. Usted ha tocado un punto ideal, y los niños sencillamente van a reflejar lo que escuchan en casa, ¿verdad? Esa intención es la que ellos van a reproducir a la escuela. Absolutamente cierto. Los niños no son raros,
no se le va a pasar el autismo a su hijo. Esto es algo que ocurre cuando la corteza cerebral se está formando en el vientre materno en el primer trimestre de la vida. No es una bacteria, no es un hongo, no es un virus, no es una mala costumbre, no es una manía, no es una moda que se le va a pasar a su hijo, ¿verdad? No es agresivo, no es violento, a veces puede reaccionar con irritabilidad porque no comprende el mundo o las relaciones con el mundo, pero no es malo, no es degenerado, tampoco es pecado, tampoco es producto del diablo, como una vez un niño en una escuela me dice, pero fulano de tal no es producto del diablo. Y le digo, ¿cómo? Un niño como de 8 años en segundo grado. Para nada, le digo yo, los padres de fulano van engendrados con mucho amor. ¿Por qué dices que es del diablo? Es que dice mi abuela que Dios castiga a la gente que anda con esas cosas del diablo. No, le digo, tu compañerito no tiene nada que ver con el diablo. Terrible. ¿Verdad? No, me dice, pero mi abuelita dice, bueno, mira, le digo, ¿sabes qué pasa? Que antes no había tanta oportunidad para poder estudiar en la escuela, en el colegio, en la universidad, y muchos crecimos con ignorancia. Esto es parte de la ignorancia. No es que tu abuelita sea mala, pero tampoco tu compañerito es hijo del diablo o es producto porque los padres hicieron algo del diablo, ¿verdad? Entonces, pero eso ocurre en todo sentido. Nuestro ser humano, nuestro centroamericano, es poco abierto a lo diferente. Es muy etnocéntrico. Solo su cultura, solo sus valores, solo sus costumbres, su forma de ser es válida y todo lo demás, no. Y eso se hace extensivo y por eso somos de las sociedades más violentas. Esto se llama el pensamiento dicotómico. Si no sos como yo, estás en contra mía, ¿verdad? Entonces tendemos a minimizar, a atacar, reducir lo que no es como nosotros. Y esto es involución, y esto es cultural, y esto es subdesarrollo, ¿verdad? Una mente evolucionada es educada y es amplia. Y si bien puede ser que no esté de acuerdo con algunas conductas para practicarlas en su vida, respeta lo diferente. Y eso no está bien. Y sí, entonces, por ejemplo, me dice un niño una vez, dice mi mamá que no me junte con Gerardo, porque Gerardo es loco y que un día en la loquera que le da, me pega un puñetazo y que hasta me puede matar. Qué manera de explicarlo, ¿verdad? Sí. Qué manera de explicar esto. Entonces, ¿qué hacía ese niño? Miraba a Gerardo y en vez de ver un compañerito de juego, ya tenía miedo. Ahí está Gerardo, ¿verdad? ¿Cómo debe actuar un padre en casa para educar a su hijo, para que sea empático y sea un niño que vea de otra manera a un niño especial? O sea, ¿qué le aconseja a usted? ¿Cómo debe hablarle un padre o los padres en casa a un niño cuando ve a alguien diferente? Mire, a veces es tan sencillo, por ejemplo, tan fácil como una vez, por ejemplo, utilizamos una gata que había traído gatitos. Entonces me decía un niño, yo ya no quiero ir a la escuela porque ahí está esa niña. ¿Qué niña? Una niña con autismo. Entonces le digo, ¿pero por qué? Es que ella es rara, me decía. Es que es rara. Le digo, pero como rara, ¿es diferente a ti? Sí, mucho. Entonces le digo, vamos a ver tus gatitos. Enséñame tus nuevos gatitos. Entonces fuimos a ver a la gata y tenía la gata 6 gatitos ahí. Y le digo, ¿todos son hijos de esta señora, gatita? Sí, me dice, todos son de mi gata. ¿Y todos son iguales? No, me dice, este es gordito, este es flaquito, este es más larguito. Y le digo, este es blanco, le digo, este es negro, este es café con manchitas. Pero, ¿qué son todos? Gatitos. Ok, bueno, los seres humanos igual. Todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Somos diversos. Unos son negros, otros son blancos, otros son gordos, otros son flacos, otros tienen ojos negros, otros ojos azules, otros son muy sociables, a otros no les gusta hablar. Así somos, diversos. Entonces, si usted enseña al niño desde pequeño que la diversidad es natural,
no hay este tipo de problemas. Y el respeto por A lo que es todas las diferente. cosas, ¿sí? Claro, a que todo ser humano tiene derecho a ser como es, ¿verdad? Y no significa que esté mal. Así. Claro, mientras no haga daño a un tercero, ¿verdad? Con ciertas normas, con cierta normativa. Entonces, creo, y se habla según la edad del niño. A un niño pequeño le puede enseñar así como la gata y los gatitos. A otro más grande, mira, la ley de Honduras dice que todos somos iguales delante de la ley. No andes haciendo esto, te puede ganar una multa. Esta no es la manera de hablar, ¿verdad? Entonces podemos entender. Me decía un niño autista genio. Me decía, puedo hablar con franqueza contigo, Patricia, pero no le vas a decir a mis padres. Di lo que quieras, que para eso soy tu psicóloga. Di lo que quieras y como quieras. Y me dice, qué horrible es vivir con la gente normal. Ok. Sí, yo concuerdo con él. Y le digo yo, sí, es horrible. Y me dice, y te puedo decir otra cosa, que yo creo que tú tampoco no eres normal como yo. No, le digo, no lo soy. Yo tengo déficit de atención con hiperactividad de tipo moderada y soy genio. Y me dice, ¿cuánto tenés de inteligencia? 142. Wow. Me dice, yo te gano. Me dice, yo tengo 145. Sí, yo sé, yo te la medí. Ok. Y me dice, ¿y no se te hace difícil a veces vivir con la gente normal? ¿No te parece? Me dice que ¿a que no te dan ganas de salir corriendo? Oh, le digo, créeme, le digo, por lo menos una vez al día. Sí. Le digo, Señor, dame paciencia, ¿verdad? Dame tolerancia. Y me dice, ¿pero cómo lo logras? Bueno, muy sencillo. Una vez yo escuché estas palabras de mi abuelo paterno. ¿Qué te dijo tu abuelo? Me dijo que el que sabe más y que entiende más es el que debe comprender al que menos lo puede hacer. Porque una vez yo llegué enojada y le digo, ¿cómo? Y me estaba quejando. Entonces me dice, si tú sabes más, eres llamada a comprender más. Entonces le digo, ¿tú eres genio? Sí, bueno, entonces estás llamado a comprender más a la gente normal. Y te aseguro que vas a empezar a sufrir menos. Aunque nunca te vas a terminar de adaptar. Es una realidad. El tema muy interesante, podríamos pasarnos todo el día hablando, a mí me encanta, sé que va a ayudar a muchos padres a dirigirse o por lo menos a preguntarse por sus hijos qué decisiones debe tomar. Me imagino que muchas personas quieren saber, ¿el autismo se cura? No. No se cura porque no es una enfermedad. No es una bacteria que hay que matar con un antibiótico. No es una inflamación que hay que reducir con un antiinflamatorio o un virus que vamos a matar con un retroviral. El autismo no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura. El autismo es una corteza cerebral que se conecta de una manera distinta, que funciona de una manera distinta. Y tú no le puedes quitar la corteza cerebral a tu hijo o a tu hija. Lo que sí podemos es trabajar para que la persona tenga mayor adaptabilidad y funcionalidad. Un ejemplo, me decía un paciente, yo sé cuándo conectarme y cuándo desconectarme. Me decía, ¿verdad? Entonces, cuando yo necesito, o mi papá o mi mamá me dicen que tengo que interactuar con las personas, yo me conecto así como ahorita con vos. Pero si ya no lo ocupo, yo me desconecto y estoy en mis pensamientos, ¿verdad? Entonces, ellos aprenden a vivir con su trastorno. Incluso les sacan partidas. Hay muchas personas con autismo famosas y otros no tan famosos. Por ejemplo, Steve Jobs. ¿Quién va a creer que Steve Jobs no podía ganarse la vida, ser independiente, trabajar y satisfacer sus necesidades? Más bien generaba empleo para miles de personas. O el caso, por ejemplo, en Honduras, Alan McDonald, que tiene autismo. Sí, ¿Quién va a decir que no es un gran caricaturista? Washington Post y otros periódicos famosos que no recuerdo han publicado sus caricaturas.
los periódicos nacionales también. Entonces, no es cuestión de cura. Ahora hay que hablar lo que es. Tenemos 3 grados y los que tienen discapacidad intelectual definitivamente tienen un pronóstico para una menor adaptación a la sociedad. Pero aún así, una persona con autismo que es estimulada, que es atendida, que tiene los apoyos necesarios, avanza, avanza y avanza. Nunca es igual como el día que le dimos el diagnóstico a todo el tiempo que se ha trabajado y luego cuando lo volvemos a medir otra vez. La medición antes y después, en el interín de todas las intervenciones, se nota la diferencia. Uh-huh. Claro que sí. Un padre de familia de un niño con el espectro, ¿cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde debe recurrir? ¿Qué se le aconseja? Mire, cuando realizaba esta entrevista ECMACTEA con los padres, me di cuenta que de 10 niños con autismo, 8, uno de los 2 padres tenía que dejar de trabajar para cuidar al niño. Y cuando más se necesitaba el dinero en la familia, se reducía el ingreso, sí, a la mitad. Sí, claro. Y eso es un impacto fuertísimo. ¿Sabe qué necesita Honduras? Un estadista que tenga el valor de generar un renglón en lo que es la seguridad social para la discapacidad y para los trastornos de la neurodiversidad. Que un padre pueda tener una pensión mensual para poder invertir ese dinero en su hijo o en las necesidades de su familia. Totalmente de acuerdo. Y entonces así no se va a ayudar a una persona, sino que incluso hasta cuando nosotros ya no estemos en este planeta, los niños que vayan naciendo, porque el tema del autismo es un tema de familia. Un niño con autismo es una familia con autismo. El tema del rechazo social, ¿qué podemos hacer? Hagamos conciencia para que, mire, que yo lo he visto en el mall. Una vez miré a la mamá con uno de mis pacientitos, mi pacientito en crisis en el pleno mall multiplaza tirado en el suelo. El personal muy lindo, la gente normal, entre comillas, que andaba ahí, muy mal. Todo así. Miren, ese momento en que ese niño se tiró al suelo y se pegaba así contra el suelo porque no aguantaba el murmullo, la bulla, todo estaba sobrecargado, ¿verdad? Entonces, aquella mamá tirada en el suelo con el niño, intentando que no se golpee su frente, calmándolo, que en ese momento la señora diera $1 millón, lo que le pidieran por no ver sufrir a su niño, y va pasando otra señora y dice, yo eso con 2 fajazos lo arreglo. Típico. No necesitamos eso. O un hombre se para y dice, fuera mi hijo, estas mujeres de ahora no saben crear hijos. Entonces, no basta vivir la realidad, porque el gasto de energía de cuidar a un niño con autismo es grande. No te puedes descuidar un segundo, ¿verdad? No tenés vacaciones, nadie te quiere ayudar porque no comprende, te vas quedando poco a poco en un circuito muy solo, ¿verdad? Estás lidiando con todo eso, con una tremenda demanda económica que significa atender a tu hijo. Y la tristeza también. Correcto. Y además tenés que bregar con el rechazo y la crítica social y la incomprensión de la gente. Yo creo que quitándose esa parte, el camino se hace más liviano. Sería más fácil. Entonces, no critique, no hable. Si usted ve a un niño con autismo en una crisis, por favor no haga el bulto de novela, típico hondureño. Hay un choque y en vez de ayudar a sacar a la persona, todo el mundo parado en la rueda, robando oxígeno. Y ahora grabando, ni siquiera ayudan, ahora graban para... Correcto, entonces no haga eso. Dele la privacidad a la mamá y ese niño, no critique, no va a ayudar, aléjese. No toque un niño que no es suyo, que usted no lo conoce. Si los niños con autismo sufren de hipersensorialidad, necesitan la seguridad de su persona anclada, que se llama la persona anclaje. Y me decía, por ejemplo, un señor, yo creo que mi hijo me odia. Me dije, ¿y él solo es con la mamá? No, es la persona anclaje. Él logra vincularse, Leo, con ella. Otras veces es al revés, solo es con el papá y no con la mamá.
Por ejemplo, yo he tenido niños que la persona anclaje es la hermana, ¿va? Entonces, este niño nos rechaza a nosotros o lo acepta la hermana. Entonces, dejen que ese niño vuelva a vincularse con esa persona anclaje, que se calme, no lo atosigue con más preguntas, con más bulla, con más estímulos. Lo peor que pude ver una vez en una estación de buses, de los que van a San Pedro Sula, un niño se tira en el bus a hacer el berrinche, no aguantaba el montón de voces hablando al mismo tiempo, en los vidrios subidos, no había mucho calor, el niño entra en crisis, y uno de los pasajeros, que me daban ganas de darle un par de nalgadas, ¿verdad? Agarra un foco y se lo pone hacia el niño, en la cara, ¿verdad? Grosería. O sea, sobreestimulando Sí. más al niño. Entonces, le digo, no hagan esas cosas, Sí. no critiquen. Le digo, suficiente tiene a mamá viviendo Sí, esa eso crisis de sí. su niño, o para que usted venga a agravarla, además darle carga social, ¿verdad? Que no necesita. Así es. Mm. Muchísimas gracias. Podríamos pasar todo el día hablando del tema porque debemos hacer concientización. Tenemos que ser más empáticos, más humanos, normalizar cosas. Correctamente. Y generar los espacios para poder atender a estos niños. Luchar y a por sus eso, familias, sí. luchar por eso para poder tener una inclusión verdadera con especialidades, con personas especialistas. Le agradecemos mucho su presencia hoy. Este tema sé que es de mucho valor para muchas personas que desconocen y que no saben a dónde recurrir. Muchas gracias. No, gracias a las farmacias Kielsa por interesarse en estos temas y gracias por hablar de autismo en Honduras. Les damos las gracias por estar en sintonía con nosotros. Espero el tema les ayude. Espero que lo compartan con las personas que ustedes crean que necesitan escuchar lo que hoy nuestra especialista nos aclaró, nos informó, todo lo que nos contó y todo ese conocimiento que nos transmitió. Muchísimas gracias por un Kielsa Conversa Más.